y la articulación del astragal, ¿cierto? Tibio-peroneo astragalina. Habíamos revisado los ligamentos laterales, como el ligamento colateral lateral. Habíamos visto el ligamento colateral, voy a poner este, el colateral medial. Me gusta esa imagen del colateral medial, por lo que ahí me muestra lo que con algunos habíamos revisado ayer y con otros que vamos a revisar hoy. Es que el ligamento colateral medial es más fuerte y resistente. Pudiera pensar en que anatómicamente no es porque el lado medial sea más que el lado lateral, sino que es que del lado lateral el malleolo es más sobresaliente. Entonces necesito ligamentos que aferren, pero tengo una columna ósea que me da solidez. Mientras que en el lado medial tengo un malleolo medial que es más corto. Entonces necesito es compensar esa falta de longitud con ligamentos. Se me ocurre, y eso, de esas cosas que uno se pone como a divagar y a pensar. Creo que anatómicamente está hecho para eso. Y de este ligamento colateral medial, de la articulación tibio-peroneo astragalina, me llama la atención algo. Dos planos. Me hablan del plano profundo, entonces me dicen que es un ligamento tibio-talar profundo, cara interna del malleolo medial, y se va bien profundo hacia la cara medial, valga la redundancia porque es profundo, hacia lo que es el astragal. Y el que mirábamos ayer, el ligamento superficial o la porción superficial de este ligamento, que le decíamos ligamento deltoideo, con las 4 porciones que miramos y que hoy con el grupo hoy también lo vamos a mirar. Entonces, salvo de eso, con esos dos tengo asegurada mi articulación. No hay más nada que contar. Ahora sí, desde la articulación tibio-peroneo astragalina, este astrágalo deberá hacer entonces este movimiento. Está enmarcado en un hueso, en un marco óseo que va a ser los dos malleolos mediales y laterales. Y arriba la cara superior de la tibia, cara inferior de la tibia en la parte superior de esa articulación. Espero que solamente esa articulación, o por lo menos a nivel de lo que es el astrágalo, solamente se puede dar un movimiento de dorsiflexión y plantarflexión. Eso no tiene problema, lo entendimos, lo estamos hablando desde ayer. Entonces lo miro desde ese punto. ¿Qué pasa con la fuerza? Hoy termino esa fuerza axial y ese peso que distribuí, que lo dejé ayer, lo empecé a distribuir hacia los meniscos, que pasó hacia la tibia, ahora llega hacia la articulación tibio-peroneo astragalina. Y todo mi peso, ahora lo estoy mandando hacia astrágalo. Ahora miraremos qué hace el astrágalo con ese peso, porque deberá repartirlo hacia los demás huesos del tarso. Bueno, no se pierdan de esa parte. En irrigación me quedo sin tema. Si voy a pensar en el ligamento colateral lateral o en el ligamento colateral medial de la articulación tibio-peroneo astragalina, voy a buscar lo que da la vuelta. Simplemente voy a hablar, os dejo entender seguramente que toda la historia de la vuelta. Un círculo arterial perimaleolar. Y eso debe ser los ramos maleolares mediales y laterales, anteriores y posteriores, que nacen de la tibia, que nacen de la peronea, que nacen de la tibial posterior, que nacen de la peronea, que nacen de la tibial anterior y ese ramo peroneo anterior, que es de anastomosa con esa región maleolar. Entonces formo ese círculo arterial perimaleolar. Si pienso en nervios, mis nervios serán el que está hacia anterior, que ya tuvo un protagonismo y lo va a seguir teniendo. Va a ser ese tibial anterior peroneo profundo en la parte anterior, pero hacia posterior deberán darse seguramente otros. Pensaré entonces en lo superficial de esas articulaciones. La teoría me dice, aquí falta algo, y le quito algo. ¿Qué le quito? ¿Y qué le pongo? Primero le quito esto, porque es que el nervio se llama el nervio tibial. Lo puse ahí pues igual porque así dice la teoría. En algunos libros me hablan de tibial posterior, pero es que yo conozco a mi ciático poplito interno tibial, y él siempre fue posterior. Entonces, no entiendo por qué le ponen tibial posterior, pero por si acaso leen esto, ya saben que están hablando del ciático poplito interno. Le quitaría eso. ¿Qué le pongo? Porque me quedo con el nervio tibial, sí, los ramos que dan ahí a ese nivel. Me quedo con el tibial anterior, con safeno interno, que viene siendo esa rama terminal del femoral, pero tengo superficialmente hacia el lado lateral un maleolo, una articulación, un ligamento colateral, que también tengo un nervio superficial que debiera estar ahí. El nervio suralo-safeno externo. Suralo-safeno externo. Con esos 4 me quedo. Entonces ya sé que le quito y que le pongo, ¿cierto? Listo. No problema. Bueno, seguimos bajando. La cosa se pone bacana. Listo.
yo como astrágalo recibí mi peso. ¿Qué hago yo como astrágalo para repartir mi peso? Vamos a buscarle todas las articulaciones que tiene el astrágalo. La primera que necesito va a ser astrágalo y su relación con calcáneo. Por eso la articulación me dicen que es la articulación subtalar, que le puedo decir también talo calcáneo, astrágalo, subastragalina por debajo del astrágalo, o astrágalo calcáneo. Cualquiera de los nombres que le pongan están bien. Y voy a buscar simple y llanamente esa relación, una vista lateral, una vista medial, de cómo el astrágalo se está relacionando, articulando con el calcáneo. Voy a quitar esas superficies articulares, porque ahí no las veo, ahí lo veo muy bonito, está bien puestecito. Sin embargo, quiero mirar la cara superior de un calcáneo. Con mirar la cara superior de un calcáneo me puedo imaginar la cara inferior del astrágalo. Entonces, esas articulaciones que tiene el astrágalo con el calcáneo van a ser de dos tipos. Tres tipos. Primero, una superficie articular en el calcáneo que será posterior. En el calcáneo tengo una superficie articular que será media y una superficie articular que será anterior. O sea que la cara inferior del astrágalo tiene las mismas tres superficies articulares. Deberá tener en la cara inferior una que es posterior, una que es media y una que es anterior. Las formas, la superficie articular posterior del calcáneo tiene forma convexa, o sea que en el astrágalo será cóncava. Las superficies articulares que tengo, media y anterior en el calcáneo, son cóncavas, o sea que en el astrágalo serán convexas. ¿Listo? Con eso tengo. Sin embargo, ¿cuál es mi problema? Cuando me plantean esto, y si sigo con mí mismo, pero eso ya lo superé desde que estaba en el antebrazo, y lo superé con la articulación radiocubital inferior, porque con la articulación radiocubital inferior tenía un problema. ¿Se acuerdan cuál era? Reset. Sí, ¿se acuerdan que hay un miembro superior, cierto? Sí lo vimos, ¿cierto? Cuando tenía la articulación radiocubital superior, tenía el radio, tenía la cabeza del radio, ¿y qué hacía que ella fuera trocoide? O el pivote. Tenía el ligamento anular de la cabeza del radio, de tal manera que tenía la cabecita del radio y el ligamento anular hacía y se formaba esta percepción, esta imagen anatómica funcional de un trocoide. O sea, tener un eje y este eje tener alguien que entre en ese eje, que puede ser óseo o puede ser ligamentario, ¿cierto? Sí, eso era. Entonces la articulación radiocubital superior era trocoide o el pivote. Pero cuando mirábamos la articulación radiocubital inferior, por ninguna parte vimos una forma anatómica que fuera pivote, pero sí funcionalmente trabajaba como pivote. Si yo les muestro esta articulación y parto de esto, ¿dónde está el eje? ¿Dónde está la polea? ¿Dónde está ese círculo que haga anatómicamente forma de trocoide pivote? No existe. Sin embargo, la articulación funcionalmente, no anatómicamente, sino fisiológicamente, se comporta como un pivote por esas tres superficies de contacto que le dan la manera en que ella pueda deslizarse. Entonces, por eso es. Entonces, ¿cuándo lo analicen? Porque es que hasta ahora he hecho dorsiflexión y plantarflexión, pero ¿dónde está el movimiento de rotación? Entonces en la articulación subastragalina, en la articulación astrágalo-calcánea, es la primera articulación donde voy a comenzar a entender el movimiento de rotación del pie, como un pivote, pero no con la clásica forma anatómica tradicional de un pivote, sino que anatómicamente no parece un pivote, pero funcionalmente trabaja como un pivote. ¿Me hago entender? Sí, ¿cierto? Sí. Muy bien. Superado. ¿Cuál es el problema entonces con esta articulación? Si la miro por el lado medial no me preocupa. Particularmente no tengo mayor problema. Si la miro por el lado medial, simplemente estoy viendo es la parte media de la articulación está relacionada con una estructura que ya hemos hablado hasta el cansancio, con una apófisis que le sale al calcáneo, que va a ser subtentáculo untario. 3 puntos de contacto. No deja de ser problema eso. No pienso ni en los puntos de contacto, ni pienso en el lado medial. Me preocupa el lado lateral de la articulación. ¿Por qué? El problema de esta jovencita, encuentro el acomodo. A ver, tengo una mejor figura, no tengo mejor figura. Esta. Lado lateral, ¿qué tengo aquí? Del lado del astrágalo tengo
calcáneo tengo un surco. Entonces me dice que tengo un surco astragalino y que tengo un surco calcáneo. Ese medio surco astragalino y ese medio surco calcáneo, cuando los huesos se articulan, forman un espacio, un huequito. Y a ese huequito le voy a decir el seno del tarso. ¿Me preocupa el seno del tarso? No, no me preocupa el seno del tarso. Me preocupa lo que está por detrás del seno del tarso. Y me preocupa algo, una sobresaliente que tiene el astrágalo. Y es esa sobresaliente que está ahí. Y esa sobresaliente me dice que es una apófisis. Y se llama apófisis anterolateral del astrágalo. Miremoslo a ver. Ese proceso anterolateral o apófisis anterolateral del talus o del astrágalo tiene una particularidad. ¿Cuál es? Me dice, o la literatura me muestra algo que se llama el ángulo crítico. Creo que va a suceder algo ahí como no deseable. ¿Qué es lo no deseable? Cuando yo como fuerza llego sobre el astrágalo. Y cuando llego sobre el astrágalo, ahora estoy viendo que el astrágalo reparte su fuerza hacia el calcáneo. Pero esta apófisis anterolateral del talus y el calcáneo pueden descender. Y esta apófisis simplemente va a actuar como una cuña. ¿Cómo es el efecto cuña? Cuando yo tengo una madera y pongo un clavo. Y en la medida en que yo voy clavando, o le hago un golpe a nivel de la cabeza del clavo, la forma puntiaguda de ese clavo sobre la superficie que está actuando irá entrando, y en la medida que va entrando, se para o abre. Entonces, cuando yo hago movimiento de caer y no hago una buena amortiguación, voy a tener dos posibles eventualidades. Si no se me desciende un riñón, puedo encontrar también, sí, claro, si no se me desciende un riñón, puedo encontrar que la fuerza que vaya y descienda y ahora llegó hacia el astrágalo, se reparta hacia el calcáneo, se desplaza hacia adelante el calcáneo y el proceso anterolateral del talus actúa de manera de cuña sobre la cara inferior del calcáneo. Ya que no adivinan qué sucede, simple y llanamente fractura de calcáneo. Son las eventualidades que puedo esperar. Las fracturas de calcáneo se dan biomecánicamente y anatómicamente por la apófisis anterolateral del talus. Por eso me hablan de esto. En la literatura me hablan de dos ángulos, que hablarán de ellos en ortopedia. Sin embargo, se los cuento. Aquí me lo dicen. El ángulo de Böhler. Y el otro me dice que es el ángulo de Gisant. El ángulo de Böhler es el mismo ángulo de la tuberosidad. Entonces el extremo posterior del astrágalo y la cara posterior y superior del calcáneo me forman el ángulo de la tuberosidad, también conocido como ángulo de Böhler, 25 a 40 grados aproximadamente. Y el otro es el ángulo crítico. Y si no me acuerdo el ángulo crítico, le digo el ángulo de Gisant. Y ese ángulo debe estar en promedio entre unos 120 hasta 145 grados. Cierre de ese ángulo implica de que hay fractura. Aquí ya también lo cuestiono porque en la radiografía se ve perfectamente las fracturas. Y más que buscar un transportador a ver cuánto tiene el ángulo, miro bien si hay una fisura. Pero bueno, en ortopedia y en la parte quirúrgica tiene una connotación de esos ángulos que los van a revisar después. ¿Queda claro ese contexto? ¿Fui claro en mi mensaje? ¿Sí? ¿Me haces entender? Bueno, listo, ligamentos. Sigue mi problema. Los ligamentos, entonces me dice que le puedo decir astrágalo calcáneo. O si no, pues entonces en vez de decir astrágalo, le digo talo. Entonces talo calcáneo. Y en los ligamentos talo calcáneo voy a tener ligamento talo calcáneo posterior. Desde esa apófisis posterior del astrágalo hasta el borde superior o dorsal del astrágalo. Voy a tener un ligamento que va a ser talo calcáneo medial. Entonces va desde la cara posterior y medial del astrágalo hasta el sustentáculo tal. No más. Del lado lateral, más fácil la cosa. Del lado lateral también me dice que tengo ligamentos talocalcáneos y van a ser talocalcáneo lateral y talocalcáneo interóseo. Talocalcáneo lateral, cara lateral e inferior del astrágalo, cara lateral y superior del calcáneo. Y el ligamento interóseo, ¿dónde está metido? ¿Por qué es interóseo? Está entre dos huesos, y en este caso está no solamente entre lo que es astrágalo y calcáneo, sino que está dentro del seno del tarso. El ligamento interóseo de la articulación subtalar me dice que va a estar ubicado dentro del seno del tarso. Y esos ligamentos interóseos van a ser de dos tipos, o sea que rellenan. En el ser vivo no está vacío, sino que está relleno por esos ligamentos. Y van a ser de dos tipos. Ligamentos interóseos que van a ser
anteriores y ligamento interosseous que van a ser posteriores. Y listo. Está asegurada mi articulación. ¿Comprendido? No tiene mayor problema. Sin comentarios. Hago el movimiento de rotación. Y obviamente complementado, porque cuando hago movimientos de rotación, pues estoy hablando también de, ya sea aducción y abducción. También se combinan ahí. Entonces la rotación del pie. ¿Es la única parte donde puedo hacer rotación? No. La otra, movimiento de rotación, y es mucho más dinámica esta articulación, va a ser la articulación mediotarsiana. La articulación mediotarsiana, también conocida como la articulación de Chopard. Y esa articulación mediotarsiana tiene componentes. Ole, ¿qué se hicieron las arterias? ¿No hay arterias? Sí. Estas articulaciones tarsianas al final, como en la mano, tienen un solo contingente arterial. Ya me imagino quién será, ¿no? Arteria plantar medial, arteria plantar lateral. Si es por la cara plantar, lo mismo los nervios. Y si pienso por encima, no dejará de ser pedia y las ramas intermetatarsianas dorsales que nacen de la pedia. No deberá ser ahí. Y seguramente deberá tener también nervios. Serán tibial anterior. Me imagino. Al final lo revisamos por eso. ¿Qué necesito de la articulación mediotarsiana? Los huesos que se están articulando. Bueno, a través de la línea negra me tapa algo, pero puedo ver la historia. La articulación mediotarsiana tiene dos componentes, un componente lateral y un componente medial. Componente lateral va a ser la articulación que tengo entre huesos del tarso, calcáneo cuboide, esto es articulación calcáneo cuboidea, clase de artrosis. ¿Cómo le dio el género? Cada una de las dos superficies óseas tiene forma cóncava y convexa, entonces va a ser celar en silla de montaña. Y la otra articulación me dice que combino, porque es la medial y me dice que tengo talo, calcáneo articular. Hacia las articulaciones que se traen, pues sí, que es la más significativa, va a ser la base de la articulación cuboides. Y esa articulación, debo decirle, un nombre talo, calcáneo navicular, me dice que va a ser clase de artrosis y va a ser una gran superficie redondeada, bueno, con una no tan profunda. Bueno, si miramos para un navicular, la superficie cóncava es bastante por el tamaño del huesito. ¿Ya miraron un hueso navicular? Sí, ya lo miraron. Revisen los huesos. Me dice que va a ser una enartrosis. Clase de artrosis, enartrosis o esferoide. Listo, asegurémoslo. Ahí las tengo. Bueno, ahí está. ¿Qué ligamentos voy a utilizar? Pues tengo los mismos nombres. Lo voy a utilizar talón navicular, o si no les digo, astrágalo escafoideo. ¿Qué estoy viendo en la figura? Que tengo uno que es superior. Entonces me dicen que desde la cara dorsal, cuello del astrágalo, cara dorsal, eso está en la cara dorsal, hasta la parte superior del dorso navicular, escafoides. Entonces será astrágalo escafoideo o talón navicular dorsal. Implicaría pensar en un plantar. Sin embargo, ese ligamento plantar tiene una disposición que va desde el subdestáculo talio hasta el hueso escafoides o navicular. Y ahí tengo un doble problema. Este ligamento es más que esa banda que estoy viendo ahí. Y me están hablando de un ligamento que va a ser el ligamento calcáneo escafoideo o calcáneo navicular. ¿Qué tiene de especial ese joven? Uno, su ubicación, que es plantar. Dos, no es único. Les cambio la figura. Es un ligamento que es doble, son dos ligamentos. Pero aparte de eso está en una ubicación muy especial. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, pienso en uno, el ligamento calcáneo navicular o calcáneo escafoideo. Me dice que va a servir uno para el mantenimiento del arco plantar medial. Dos, para el mantenimiento del arco plantar transversal. Y tres, la ausencia de él puede significar que yo tenga pie plano. Entonces el pie plano puede tener dos connotaciones. Uno, que los ligamentos no se desarrollen, como en este caso. Si no tengo ligamento calcáneo navicular, voy a tener pie plano. O dos, que tengo el ligamento, pero puede ser la forma de los huesos. O tres, que la madurez o el desarrollo que deba tener de esa estructura del pie no se haga. Pero por lo menos tengo un principio anatómico para el pie plano. No es pecado. Pero puedo pensar en que la ausencia del ligamento, cuando haga mi historia clínica, puedo colocar eso.
o cuando lea un reporte puedo esperar que eso esté presente. Entonces ya tengo una connotación ahí. ¿Sí o no? ¿Estamos? Hola. En el pie, no, ahorita lo miramos al final, es simplemente distribución de fuerzas, es solamente la distribución de fuerzas. Antes decían en el ejército que tenga el pie plano se salvaba. Entonces uno cuando iba al examen del ejército caminaba para que dijeran que no tenía, pero nada, era mentira, si uno le mira el pie sabe si es de pie plano o no. Es simplemente que es que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo yo hoy, si tengo pie plano, decir que voy a una competencia de 100 metros planos a alguien que no lo tenga. O si yo decido tener un entrenamiento, va a tener mejor rendimiento de pronto el que tenga el pie plano el que no tenga el pie plano. No sé cómo será, pero debe ser por la disposición de la fuerza. ¿Por qué? Porque la manera en que yo dispongo la fuerza va a traer también una referencia a nivel de músculos y va a tener también un mayor cansancio muscular. Es por eso. Entonces hago una mejor repartición de fuerzas cuando tengo los arcos plantares a que si solamente el pie está completamente en una superficie plana. Digo entrenamiento, ¿por qué? Porque yo puedo tener a alguien con pie plano que puede llevarlo a un entrenamiento tal, no que le cambie el pie, pero sí que de pronto pueda desarrollar otros ligamentos que pueda ayudarlo, pero siempre tendrá menos capacidad de pronto de desarrollo muscular o de desempeño muscular que el que tenga el pie del pie plano versus la persona que tenga el pie con sus arcos, por la repartición de fuerzas. Bueno, listo, quedó claro ese contexto, entonces voy revisando estos ligamentos. Los ligamentos, primero los ligamentos astrágalo-escafoideo, que era dorsal. El otro ligamento que va desde el sustentáculo untal hasta el navicular. Visto desde ahí un ligamento inferior o plantar de esta articulación medio tarsiana o del chopar, que tiene una connotación del sustentáculo untal y hasta el hueso escafoides o navicular. Por eso el nombre que le pone, pero con esa particularidad. El ligamento calcáneo navicular plantar. Como doble ligamento y con esa particularidad. Mantenimiento del arco longitudinal medial, mantenimiento del arco transversal y que su posible ausencia puede significar el pie plano. O sea que él es el que se encarga de esa laguna que la vamos a hablar más ahorita que se encuentra en el pie. ¿Sí sabes de qué estoy hablando, no? ¿Se han visto su huella? No, mentira, no la pueden ver. Pero bueno, los que van en la arena, la huella que uno deja, ¿no? Si no tarea, ahora que lleguen o allá bajando ahorita donde esté el charco de barro, entonces se quitan el zapato y ponen la huella y miran a ver qué está. No les digo que miren la huella suya de bebé, ¿por qué? Todos los niños nacen con pie plano. Entonces no les digo que miren su huella de bebé, porque todos nacemos con pie plano. Después en la bipedestación, cuando camino, madura mi pie, entonces desarrollo los arcos. Pero cuando estén así sin hacer nada, pónganse allá en un charquito de barro y pongan su pie y miren y verán. Ahorita miramos una huella blanca. Listo. Con este ligamento no tengo problema. El resto de ligamentos, voy a encontrar ligamentos que van desde el calcáneo hasta el hueso cuboides. Entonces será el ligamento calcáneo cuboideo. Cara superior, dorsal, lateral del calcáneo, hasta la cara superior, lateral y dorsal del cuboides. ¿Listo? Supuestamente, si tengo un ligamento calcáneo cuboideo dorsal, debo tener un ligamento calcáneo cuboideo plantar. En teoría sí lo tengo, pero es más que eso, es lo que les voy a contar. Superado este ligamento calcáneo cuboideo dorsal, quiero buscar aquí dónde estará un ligamento calcáneo cuboideo plantar. Más entendiendo que si yo soy calcáneo, por delante tengo al cuboides. Si aquí tengo calcáneo, esto que está aquí es cuboides. Y cuando busco el ligamento no lo veo. Por lo menos no lo veo como ligamento único, sino que estoy viendo a un ligamento que hace parte de una gran historia. ¿Cuál es la gran historia? Ligamento plantar largo. Así se llama toda esa mancha blanca. Y cuando tengo ligamento plantar largo, de hoy en adelante ese ligamento para ustedes va a significar algo. Uno, que tiene dos planos. Un plano que va a ser superficial y un plano que va a ser profundo. Y que el plano superficial va a ser un ligamento calcáneo metatarsiano, porque va desde el calcáneo y se inserta en la base de los metatarsianos. ¿Cuáles? Segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Entonces ese es el plano superficial de este ligamento plantar largo. ¿Qué pasa con el plano profundo del ligamento plantar largo? Es un ligamento que va desde el calcáneo hasta el cuboides. Entonces, el ligamento calcáneo cuboideo plantar va a ser la porción profunda de un ligamento plantar largo. ¿Sonó raro o lo comprendimos? Sí, se comprendió, ¿cierto? Lo que dice la imagen.
Y además de eso, ¿para qué me sirve? No solamente para la estabilidad de la articulación calcáneo-cuboidea, sino que el ligamento plantar largo es esencial para el mantenimiento de todos los arcos del pie, que lo vamos a hablar al final. Llámese arco longitudinal medial, llámese arco longitudinal lateral, llámese arco longitudinal, arco transversal a nivel del pie. Entonces, desde ahora le voy poniendo funcionalidades, porque los arcos no solamente es la forma de los huesos, también las partes blandas. Y cuando hablo de partes blandas, voy a pensar en ligamentos y pienso en los tendones de músculos que también los vamos a utilizar. ¿Me hago entender? ¿Me van siguiendo la idea? Bueno, el otro ligamento de esta articulación va desde la cara superior del calcáneo, va hacia adelante, va por la cara dorsal y se bifurca. Va a tener un brazo medial y un brazo lateral. Desde el calcáneo, brazo lateral hacia el cuboides y brazo medial hacia el escafoides o navicular. Y se llama un ligamento bifurcado, ligamento en Y, o también le puedo poner el mismo nombre de ligamento como la articulación, ligamento de Chopard. También muy conocido, eso van a hablar bastante, espero hablar bastante, en ortopedia. Entonces llegó a lo mismo, o sea, la introducción tiene la misma funcionalidad de la articulación anterior, pero es mucho más funcional. Mi articulación medio trasciano de Chopard, con ella también voy a hacer el movimiento de rotación, pero tiene una diferencia, porque este movimiento ahora tiene la combinación, y esta rotación tiene algo diferente a la otra rotación. Y es que aquí estoy combinando flexión, extensión, aducción, abducción. Y eso me lo contaron que significaba ¿qué? La circunducción. O sea que es mucho más amplia, es mucho más móvil, es mucho más libre en el movimiento. Pero puedo hacer rotaciones en las dos, tanto en la subtalar como en la articulación de Chopard. ¿Queda claro el contexto? Bueno, algo pasó en mi pie. ¿Qué pasó en mi pie? No, pues, qué pena, ¿no? Definitivamente no van a hablar. ¿Qué pasó en mi pie? Fuerza. La dejé en el astrágalo. ¿Qué hizo el astrágalo? La mandó para el calcáneo. ¿Qué hizo el calcáneo? Oiga, tengo dos historias ahí, ¿no? Porque cuando yo la mando para el calcáneo, esa fuerza que llega a mí como astrágalo, yo la mando hacia el calcáneo. Pero yo como astrágalo también la envío hacia adelante. Y la envío hacia adelante, la envío hacia el escafoides o navicular. Y la fuerza que llega hacia el calcáneo, sí, se va hacia abajo, se va hacia planta de pie, pero también el calcáneo la manda hacia cuboides. O sea que voy con este componente anterior de fuerza que fue inferior y que ahora va hacia anterior. Listo, eso se pone cada vez más bueno. Listo, bueno, vamos a ver esto que hiciera. Esto debe ser muy fácil, esto debe ser muy sencillo. Me hablan de estas articulaciones rápido y sin dolor. ¿Listo? Ya lo leyeron, ¿cierto? Sí, esto es muy sencillo. Entonces, estas articulaciones intertarsiales, ¿qué le llaman? Van a tener este componente. Entonces tengo articulaciones entre cuboides o navicular. Sí, entonces me imaginaré que aquí voy a tener una articulación entre el cuboides y navicular. Los ligamentos deben ser cubonaviculares. Y me perdonan que hay imágenes que no son tan específicas, pero es que a este grado, ya de madurez, creo que eso no va a ser problema. Facilidad, que son planas o artrodias. Entonces no tengo problema con ellas. Todas estas que vienen van a ser planas o artrodias. O por lo menos todas estas que me van a plantear articulación entre cuboides con navicular. La articulación es entre el navicular con las cuñas. La articulación entre las cuñas y la articulación entre el cuneiforme lateral y el cuboides, todas van a ser planas o artrodias. Empecemos. Aquí tengo navicular y aquí tengo el cuboides. Me dice que tengo ligamentos que van a ser cubonaviculares. Y estos ligamentos cubonaviculares, les puedo mostrar un ligamento cubonavicular, o sea, serán en sentido transversal, ¿cierto? Cara superior del navicular, cara superior del cuboides. Y ese mismo ligamento que está ahí, también lo estoy viendo por debajo. Ahora desde la cara inferior del navicular hasta la cara inferior del cuboides. ¿Cuál sería mi problema? ¿Cuál es el que no veo? El que rellena el espacio entre los dos huesos.
Entonces tengo los dos huesitos, un ligamento que va por encima, un ligamento que va por debajo, pero hay una separación entre los dos huesos y aquí debe haber ligamentos interóseos. Entonces los ligamentos cubonaviculares serán dorsales, serán plantares y rellenando el espacio entre los dos interóseos. O sea, no hay problema con nosotros, ¿cierto? No. Sí, eso no es problema. Segundo, articulaciones entre el navicular con las cuñas. Entonces van a ser articulaciones cuneonaviculares. Y esas articulaciones cuneonaviculares o cunioescafoideas van a ser planas o artroides. Rápido y sin dolor. ¿Qué espero que haya? En el navicular tienen que haber 3 superficies óseas que van a ser planas. Entonces van a ser una superficie ósea que será medial, intermedia y lateral. Respectivamente, para el cuneiforme medial, el intermedio y el lateral. ¿Cómo serán los ligamentos? No es la mejor figura, ¿no? Pero trataré de hacer el mejor esfuerzo. Aquí estoy viendo algo. Escafoide navicular. Aquí tengo las cuñas. ¿Cómo son los ligamentos? Son verticales. Entonces serán ligamentos cunionaviculares que serán mediales, intermedios y laterales. Y partiendo desde cada una de las superficies del escafoide navicular, se proyecta hacia la cara superior de los cuneiformes. ¿Problemas? Sí. ¿Qué le llevo? Debería hacer otra clase mañana y no le llevo. Y dejo ahí, mañana nos vemos. Pues no leen el último día hoy. ¿Qué problemas tengo ahí? ¿Qué problema de la literatura es que me plantea? ¿Cuál es la forma que tiene el pie? La forma que tiene el pie es esta. Aquí estoy viendo una superficie y la voy a plantear de esta manera. Va a ser una superficie dorsal con una concavidad y una convexidad. Convexidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Eso implica también algo. Ahí a ese nivel ya hemos hablado, pero nos falta todavía revisar que esto, y cuando llega la fuerza, necesito que baje y después, cuando deje de estar la fuerza, suba. Y que eso lo he entendido que es como una amortiguación. Cuando yo leo, me dice que los ligamentos cuneo-naviculares plantares solamente existen entre el navicular y la primera cuña en la cara inferior. Solamente existe ese. Y que no existen o que están poco desarrollados los ligamentos cuneo-naviculares inferiores o plantares que vayan desde el navicular al cuneiforme intermedio y del navicular al cuneiforme lateral. No tengo una imagen, necesito que tengan esa percepción y que mis palabras representen algo de esas neuronas. ¿Me van siguiendo la idea, no? Ustedes me dicen que tengo unos ligamentos muy visibles, muy desarrollados, cuneo-naviculares dorsales, dispuestos en esto. Pero que si yo mirara la cara plantar, solamente voy a encontrar una imagen de un verdadero ligamento en el ligamento cuneo-navicular que une al navicular con el cuneiforme medial, en la cara inferior o plantar. Y que los que unen por la cara plantar al navicular con el cuneiforme intermedio y con el lateral son inexistentes o poco desarrollados. ¿Será que en último es el pie que quedó peor desarrollado? Eso tiene una connotación anatómica. ¿Por qué no deben? Pero yo no digo que no están, todavía no he visto en primera articulación que no los tenga. Quiero decir es que son poco desarrollados. ¿Por qué los de arriba sí son muy bien desarrollados y los de abajo son poco desarrollados? Sí, porque es que si yo tengo esta forma y yo necesito llevar un peso y necesito que esto ceda el peso, si tengo un ligamento muy desarrollado abajo, tengo una demasiada presión que cohiba o que impida que yo haga el movimiento de bajar y que ese arco quiera una disposición completa horizontal en el pie para que haga esa amortiguación. Por eso son poco desarrollados. Pero cuando deje de estar a fuerza, el arco tiene que volver a su posición. Por eso los dorsales son muy desarrollados para que soporten la fuerza, soporten la deformación, entre comillas, de la fuerza. Pero cuando no esté la fuerza, los de arriba sean los que vuelvan otra vez a la forma de arco. ¿Se entiende este concepto? Biofísica hasta el último día. Sí, es biofísica. ¿Estamos o no estamos? ¿Me dice entender? Ese es un contexto anatómico necesario. ¿Listo? Esa es la imagen. Imagen fea, no dice nada. Listo. Sigo. Ahora me dicen que voy a tener articulaciones entre los cuneiformes. Entonces articulaciones intercuneiformes.
revisemos lo mismo, sencillas. Las articulaciones intercuneiformes van a ser planas o artrosas. Entonces tengo ligamentos intercuneiformes dorsales que van a ser de dos tipos. Uno que va a ser medial y uno que va a ser lateral. Ligamento intercuneiforme dorsal medial. Une al cuneiforme medial con el intermedio. Ligamento intercuneiforme dorsal lateral. Une al cuneiforme intermedio con el lateral. Y así como tengo dorsales, tengo plantares. ¿Con qué connotación? Que los plantares deberán ser poco desarrollados. Para ese mismo contexto que ya traía. Pero adicionalmente, entre las cuñas también tengo ligamentos que van a ser interóseos. Entre los intercuneiformes tengo ligamentos interóseos. Entonces tengo dorsales, tengo plantares e interóseos. Muy bien desarrollados los dorsales, poco desarrollados los interóseos y muy poco desarrollados los plantares. ¿Sí o no? Sigo avanzando. Y ahora me dice que tengo articulaciones que van a ser cúneo-cuboidea. Seguramente será esa. La articulación cúneo-cuboidea tiene que ser entre cuneiforme lateral y el cuboides. Ligamentos. Pequeño esfuercito. Ligamentos cúneo-cuboideos que serán dorsales. Yo no sé si hay una imagen que los muestre. Queremos a ver. Ah, sí estaba. Ahí está la imagencita. Creo que no deben estar los plantares. Entonces tengo entre lo que es cuneiforme lateral y el cuboides, ligamento cúneo-cuboideos. Y van a ser dorsales. Voy a extrapolar la imagen en mi mente tridimensional en plantares y ligamentos que se encuentran en la interfase de los dos huesitos, allá en ese huequito. Entonces tengo dorsales, plantares e interóseos. Sigo avanzando. Ahora voy a encontrar articulaciones que van a ser tarso-metatarsianas. También van a ser clases de artrosis, género planas o artrodias. En las tarso-metatarsianas hay que hacer una connotación. ¿Cuál es? Voy a decir, el primer metatarsiano se articula con el cuneiforme medial. El segundo metatarsiano se articula con los tres cuneiformes, con el cuneiforme medial, con el cuneiforme intermedio y con el cuneiforme lateral. El tercer metatarsiano se articula con cuneiforme lateral y el cuarto y quinto metatarsianos tienen articulaciones con cuboides. Ligamentos serán de dos tipos. Bueno. Entonces, en los ligamentos, esta que está aquí bonita, la tarsier, me habla de ligamentos que van a ser tarso-metatarsianos. Y los ligamentos tarso-metatarsianos, ¿qué digo? Ligamentos tarso-metatarsianos dorsales y plantares. Los plantares tienen cambios. Vamos a mirar primero los dorsales. Entonces voy a tener tarso-metatarsianos que unen el cuneiforme medial con el primer metatarsiano. Tengo ligamentos tarso-metatarsianos dorsales que van desde el cuneiforme intermedio y que van a unir al segundo metatarsiano. Desde el cuneiforme lateral unen al tercero, pero también van hacia el segundo. Y de cuboides van ligamentos tarso-metatarsianos que se dirigen hacia el cuarto y quinto metatarsianos. ¿Qué pasa con los plantares? La forma de arco me mata. La forma de arco es problema. ¿Por qué? Vean, porque si tengo del cuneiforme medial, van a ir tarso-metatarsianos plantares del cuneiforme medial al primer metatarsiano. Del cuneiforme medial se proyectan hacia el segundo y se proyectan hacia el tercero. ¿A quién sacaron de la historia? Al cuneiforme intermedio. ¿Por qué? Porque en esta forma de arco, y si lo llevo aquí, el intermedio es el que está arriba. Entonces habla de la historia. El cuneiforme lateral manda hacia cuarto metatarsiano y el cuboides manda hacia cuarto y quinto metatarsianos. Así de esa manera se hablan y se expresan bajo ese nombre y tomando en cuenta la distribución hacia dónde van. Creo que Néter no la tiene, entonces toca por la taller. Lo he comprendido, ¿cierto? Sí, ahora no me dicen nada para que me vaya rápido. ¿Qué se van? Además. Ligamentos intermetatarsianos.
entre los metatarsianos. Muy parecido, esta historia se va pareciendo cada vez más a esta. Los intermetatarsianos, primer dedo, sale de la historia, estrato 10, ese no quiere estar ahí. Entonces las articulaciones intermetatarsianas serán entre segundo y tercero, tercero, cuarto, cuarto y quinto. Planas o artroides. Voy a encontrar ligamentos que van a ser intermetatarsianos y serán intermetatarsianos dorsales, plantares, interóseos. Miremos los intermetatarsianos. En esta imagen, miren, son como oblicuos. Los ligamentos intermetatarsianos, por ende, van a ir entonces uniendo segundo con tercero, tercero con cuarto, cuarto con quinto, de manera oblicua. Si miro los plantares, van a hacer lo mismo, de manera oblicua, uniendo segundo con tercero, tercero con cuarto, cuarto con quinto. Y va a suceder algo como sucedió aquí. No se le olvide los interóseos. ¿Dónde empieza a aparecerse la historia? Ahorita en lo que vamos a hacer. Porque voy a hablar de las articulaciones que van a hacer. Metatarsofalángicas. Y si me acuerdo, como hasta ahora ha sido muy parecido. La metatarsofalángicas, al igual de la metacarpofalángica, su clase va a ser de artrosis y su género va a ser condilias. Van a ser condilias. Y eso voy simplemente a relacionar a lo que va a ser la cabeza del metatarsiano con la base de la falange. Falanges proximales, tanto de primero como de segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Qué ligamentos le pongo? Si se parece a la mano. Vimos miembro superior, ¿cierto? Vimos mano, ¿cierto? Sí, mano la vemos, sí. Metatarso, falange, todo lo que esté con envoltura blanca va a ser cápsula articular y voy recordando a este ligamento. Le decían ligamentos colaterales, que eran mediales o laterales, pero tiene forma triangular, luego también le decíamos ligamentos triangulares. Entonces, esa misma imagen, con esta sola, me sirve para todo lo demás. La misma imagen, esta a nivel de articulación metatarsofalágica, la pongo en todos los dedos, porque se va a extrapolar a todos los dedos. Tengo una gran cápsula articular que envuelve, pero a los lados, tanto a medial como hacia lateral, voy a tener a los ligamentos colaterales, mediales y laterales, o ligamentos triangulares. ¿Sí o no? ¿Qué va a tener de diferente? Pero muy parecido a la vez a la mano. Un ligamento que una las articulaciones. Solamente que en la mano, aquí no había ¿Se acuerdan del ligamento transverso profundo? Aquí también tengo un ligamento transverso profundo a nivel del pie. La única diferencia en la mano era que en la mano no estaba conectado el primer dedo. Aquí sí voy a conectar a un ligamento transverso profundo que una a todas las articulaciones metatarsofalángicas, desde el primero hasta el quinto. Solo. Si me quedan solamente las interfalángicas. Y cuando pienso en interfalángicas, clase de artrosis, géneros que van a ser ínguimos, trocleares o en bisagra. Con las anteriores puedo hacer flexión, extensión y lateralidad. Mientras que con las interfalángicas solamente por ser gínglimo, solamente puedo hacer flexión y extensión. Y las articulaciones interfalángicas, clase de artrosis, género gínglimo, trocleares o en bisagra, van a tener los mismos ligamentos. Y si reviso los mismos ligamentos, van a ser los ligamentos. Primero, una cápsula articular que vuelva. Voy a tener posiciones triangulares como ligamentos colaterales, interfalángicos, mediales y laterales o ligamentos triangulares. Con la misma connotación, ¿no? Un vértice que mira hacia la cabeza y una base que mira hacia la base, ya sea de la falange media o de la falange distal, excepto en el alus. Yo solamente tengo falange proximal y falange distal. ¿Dudas o preguntas de ahí? Hola. ¿Qué la qué? No, lo que pasa es que hay un problema con esto. No tanto que se afecte. ¿Cuál es el problema? A ver cómo se las planteo. En la costa se utilizan mucho las abarcas. No sé si conocen una abarca. Aquí, ¿cómo le llamarán a eso? Como las chancletas de ustedes, pero las damas le dicen paletas. Sí, algo así parecido. ¿Cuál es el problema de eso? Lo peor que puede haber es decirle a alguien que sea del campo, que ha usado toda la vida esas abarcas, que simplemente es algo que tiene
una parte plana, como suela, pero que por dentro solamente tiene algo para el primer dedo y es completamente descubierta, que se ponga un zapato de cuero. ¿Por qué? Porque es que básicamente o alguien como yo que siempre ha usado zapatos, se va a sentir muy extraño de pronto al tener, o por lo menos mi pie se ha moldeado al zapato. Llámese zapato de cuero, llámese zapato en todas sus dimensiones, que van a ser ligeramente amplios o puntiagudos. Cuando yo camino descalzo, el problema es que la disposición de fuerza va a hacer que las mismas articulaciones, como no tienen paredes que las restrinjan, entonces tienden a ampliarse. Lo peor que puede haber para alguien que siempre haya usado zapato amplio, decirle que de pronto se ponga zapatos puntiagudos, porque no tiene esa fuerza que de pronto le dé esa connotación de forma o que contenga la disposición o distribuya la fuerza para que las articulaciones se acomoden al zapato. No sé si me hago entender. Entonces, más que deforme, es que simplemente pues, no tiene paredes, el pie no se amolda a un zapato y simplemente el pie se amplía. Si uno revisa un pie de pronto de una persona de por allá de la costa o que nunca haya usado zapatos, alguien que use, el pie se va a ver como más amplio, las articulaciones. Pero eso va a ser de pronto la discrepancia. No sé si me hago entender al respecto. ¿Qué sé? Se cansó el... No pasa nada. Bueno, listo. Se acabaron las articulaciones, pero falta el tema más importante. Con estas articulaciones les había contado que le voy a poner desde la historia de las tarsianas hasta las interfalángicas. Voy a tener un solo, pues no solamente se me ocurre un solo componente arterial y nervioso. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le quito o qué le pongo? ¿Lo qué? Ah, no. ¿Cuáles? Bueno, cuando me están hablando aquí de arteria media, sería la gama, bueno, sí, es muy general el contexto. Creo que ahí, aunque está planteado bien la historia, le hace falta algo que ya conocemos. Cuando habla de pedia, sé que estoy hablando de pedia, pero estoy pensando en arcuata. Y cuando pienso en arcuata, pienso en lo que sale de la arcuata, que van a ser las arterias intermetatarsianas dorsales, para transformarse en digitales dorsales comunes y después digitales dorsales propias. ¿Cierto? Sí. Esa historia de pedia también le hace falta de que se va hacia abajo, que va a ser la plantar profunda. Y a esta historia de arterias plantares mediales y laterales también le hace falta una historia, que es el arco arterial plantar profundo. Unir la arteria plantar profunda con la arteria plantar lateral. Eso sería. Pero el contexto inicialmente está bien planteada la visión general de irrigación, pero le hace falta lo específico. Y en lo nervioso, pues me quedo con eso. Sé que hacia la cara dorsal tendré el nervio tiliado anterior o peroneo profundo. Y hacia plantar, mi única herramienta de inervación va a ser esos ramos plantares mediales y laterales, jamás del tibial. Entonces, sin comentarios. Hola. Las colaterales. Recuerden que él va a dar colaterales y todas las ramas, sí, como lo habíamos revisado en la parte de inervación, pero dependiendo de las ramificaciones, así también la mando cada uno de los espacios. Lo mismo, todas las ramas colaterales y las ramas que eran dorsales comunes, que se transformaban, los propios que se transformaban en comunes y viceversa, comunes que se transformaban propios en comunes, comunes en propios, perdón. Los comunes en propios. Listo, linfáticos. Linfáticos a nivel de miembro inferior, no me preocupa. Voy a tener, por lo que muestra la imagen, tengo es una gran red de vasos linfáticos, muy parecido al miembro superior. Y esa gran red de vasos linfáticos me interesa. Sí me interesan los vasos, pero mi enfoque va a ser hacia los centinelas, hacia los ganglios que van a ser los que se imparten y de sintomatología. El primer contingente de ganglios linfáticos centinelas del miembro inferior lo voy a contar en la fosa poplitea. Entonces van a ser ganglios linfáticos poplíteos. Segundo contingente, ya lo conocemos. El contingente va formado por los ganglios inguinales superficiales de dos grupos, porque me dicen que ellos se proyectan hacia arriba y hacia lateral. Bueno, dicen que hacia arriba y hacia medial, yo creo que es inferomediales. La literatura dice que son superomediales, porque tengo unos que van hacia arriba y hacia afuera, y unos que van hacia abajo y hacia medial. Entonces le llaman superomediales, yo le llamo superolaterales y le llamo inferomediales. Inguinales superficiales son los que se pueden palpar. Los que están más profundos, pues obviamente serán inguinales profundos, ya van a estar por detrás de
ligamento inguinal, van a estar en anillo crural. Y el resto de mi historia la conecto con lo que hayamos abandonado hacía 2 semanas, pero que lo vuelvo a retomar. La historia que va a ser ilíacos, internos y externos, la historia de los presagos, la historia del promontorio y el resto de mi historia que ya conozco. Vuelvo a conectar la historia como la habíamos hecho a nivel pélvico, ahora ya más específicamente los inguinales, como una particularidad de ser los centinelas de miembro inferior junto con los ofídeos. Bueno, entonces nos toca distribuir las fuerzas, lo que ya llevé hasta lo último mis articulaciones. Ahora es cómo distribuyo la fuerza a nivel del pie. Esto es lo que yo les decía. Esto es lo más común que uno espera en una huella de una persona. Y simplemente lo que voy a tener es, sí, se ve la huella digital de las estructuras óseas y de sus relieves, pero básicamente lo que me muestra a nivel medial es un espacio. Y ese espacio va a ser esa laguna, va a ser ese arco transversal, ese arco longitudinal medial que está como mordido. Y eso va a ser simple y llanamente eso que le llamamos como ese fuelle, o ese arco, o esa porción en la cual al hacer la huella digital no hay un contacto o hay esa pérdida de espacio, o un espacio vacío en esa región medial. La persona con pie plano, pues obviamente no tendrá esta laguna, sino que será una línea, al igual que aquí, continua del lado medial. Así me hago entender, a eso me refería con hacer la huella para que miren su pie cómo será. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, ¿qué debo contar? Debo contar entonces puntos de contacto. ¿Cuáles son los puntos de contacto anatómicos? La literatura me plantea que tengo puntos de contacto que van a ser posteriores, anterolaterales, anteromediales y unos que son medios. Punto de contacto posterior. Calcáneo. Punto de contacto que sea anterolateral. Entonces voy a contar a esto. Y aquí me está mostrando es eso. Me estoy mostrando esto. Van a ser las cabezas de cuarto y quinto metatarsianos. Si pienso en el punto de contacto que sea anteromedial, deberá ser entonces la cabeza del primer metatarsiano junto con los sesamoideos. Y el punto que es mediano, pues los dos que me sobraron, las cabezas de segundo y tercero. Eso es lo que espero de ahí, y eso van a ser puntos de contacto anatómicos. Pero cuando yo decido hacer el primer paso, cuando decido hacer el primer apoyo y decido apoyar pie, se unen los puntos de contacto. Entonces voy a unir los posteriores con los anterolaterales y con los anteromediales. Por eso se forman los arcos. Es lo mismo punto de contacto, arcos. Puntos de contacto son los individuales y los arcos es la unión de los puntos. Entonces serán puntos que serán anteromediales. Cuando yo decido hacer el apoyo, voy a pensar en arcos que van a ser longitudinales laterales. Y si soy arco longitudinal lateral, comienzo apoyando calcáneo. Segundo, apoyo cuboides y termino apoyando, bueno, base de cuarto y quinto metatarsianos y termino apoyando lo que es cabeza de cuarto y quinto metatarsiano. Y cuando pienso en el punto de apoyo anteromedial, voy a apoyar calcáneo y después apoyo, o hay una proyección de astrágalo, hay una proyección de escafoides, hay una proyección de cuneiforme medial, una proyección de base del primer metatarsiano, terminando en cabeza de los metatarsianos y o huesos sesamoideales. Eso es lo que hago en mi disposición y hago en mi disposición de fuerza. Pero no solamente tengo un arco longitudinal lateral, ni un arco longitudinal medial, sino que también tengo un arco transversal. Y en el arco transversal tengo dos puntos de contacto. Uno lateral, que será cuneiforme lateral, un punto de contacto medial, que será cuneiforme medial, y un punto de contacto lateral, que deberá ser cuboides. ¿Listo? Está hecho este contexto. Entonces, ¿cómo hago para mantener la forma de los arcos? Entonces, uno, la disposición de los huesos. Anatómicamente, la disposición de los huesos deberá dar la forma de los arcos. Pero los huesos no pueden solamente ser los responsables de. Debo tener entonces, me habla de literatura de las partes blandas que contribuyen al mantenimiento de los arcos. Y ahí tengo un problema, mis estimados doctores.
¿Será que en mi cabeza solamente queda que tengo un tendón del tibialis anterior y que el tibialis anterior sostiene el arco longitudinal medial? Sí, muy bonito, eso está perfecto. Llega paciente, hoy, no, yo estaba, no sé, digamos que estaba por allá, quién sabe qué cosa, trauma a nivel de pierna, sufro daño del tibial anterior, ¿qué me valora? Me pueden valorar lo sensitivo, me pueden valorar lo motor, pero también pierdo la forma del pie. No sé si me hago entender. Desde los daños, ayer hicimos un ejercicio muy pequeño, pero les dije cómo va a ser el examen. Entonces le añaden por favor a esto. Los daños nerviosos no solamente me van a afectar lo sensitivo, no solamente me afectan lo motor, sino que los puedo ver y seguramente me los van a exigir y deberé revisarlo también desde la forma de los arcos del pie. Porque si tengo un nervio tibial anterior que le da inervación a un músculo tibialis anterior y un tibial anterior como tendón que sostiene el arco longitudinal medial, la cosa va mucho más allá que mi pérdida sensitiva, que mi pérdida motora, sino también en mi distribución de fuerza y en mi caminar. ¿Estamos o no estamos? ¿Soy lo suficientemente claro? Y si voy para el peroneus longus, entonces voy pensando en músculo cutáneo, no solamente la parte sensitiva de los 2/3 inferiores de la mitad lateral de la pierna, sino también voy pensando en un músculo cutáneo, no solamente en el dorso del pie, sino de un nervio músculo cutáneo que sostiene o que le da inervación a un peroneus longus, y un peroneus longus como tendón que se va a encargar del sostenimiento del arco. Entonces los daños nerviosos no solamente afectan lo sensitivo, no solamente afectan la funcionalidad, movimiento, sino también la forma del pie. Tríceps. El tríceps me sirve para el mantenimiento del arco longitudinal lateral. Y es de los que están metidos en todas partes. ¿Cuáles están metidos en todas partes? La poliurosis plantar. Todos los arcos. El ligamento calcáneo escafoideo, acuérdense, arco longitudinal medial, el arco transversal, ya habíamos dicho de la posibilidad del pie plano. Y el último que necesito para esta historia, que ya la había contado, era este. El plantar largo. El plantar largo se encarga del mantenimiento de todos los arcos. Llámese longitudinal medial, longitudinal lateral y o transversal. Bueno, muy bien. Otras dos cosas adicionales. Dentro del anatomía y dentro de la forma del pie me hablan de estas. Es necesario conocerlas. Me van a hablar de uno que va a ser retropié, algo que va a ser medio pie y algo que va a ser el antepié. Miremos qué es eso, ahí está. Cuando me hablan de retropié, entonces va a ser simplemente formaciones óseas y articulaciones de hueso. Cuando pienso en la parte del retropié, voy pensando no solamente en calcáneo, sino que pienso en, voy a pensar en astrágalo, también voy a pensar en, básicamente calcáneo y astrágalo, en esa porción del retropié. Cuando me hablan de medio pie, voy a pensar en cuboides, voy a pensar en navicular, voy a pensar en las uñas. Algunos autores inclusive llevan a pensar en medio pie, en esto, en la base de los metatarsianos. Todos. Y cuando pienso en el antepié, entonces pienso en diáfisis de los metatarsianos, voy a pensar en cabeza de los metatarsianos y pienso en falanges. ¿Para qué? Porque cuando yo camino y hago la distribución de la fuerza, ¿qué es lo primero que apoyo? El retropié. Después sigo con medio pie y termino con antepié. Listo. Hagamos el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple y llanamente esto se referencia a lo siguiente. Voy a empezar desde de atrás para adelante. La dinámica me habla de que yo tengo líneas o que tengo unos ejes a nivel de pie. ¿Cuáles son los ejes? Tomando pie y tomando pierna. El eje transversal seguramente va a ser una línea horizontal que pasa a nivel de los maleolos. Ahora, si yo pienso en un arco transversal a nivel del pie y una línea horizontal que pase por los maleolos, ¿qué movimiento hago aquí? Supone que no tengo tanta estabilidad. Plantar flexión y dorsiflexión. Pero si mando un eje longitudinal que vaya a todo lo largo del pie y a todo lo largo de la pierna, ¿qué movimiento voy a hacer en el eje longitudinal? Eversión, inversión.
Y aquí entra un contexto que es como difícil de discutir, porque ustedes traían un movimiento que era de pronación y supinación. Y ahora me dicen que yo puedo hacer pronosupinación del pie. No con el mismo contexto de rotación que miraba en el antebrazo, pero sí un contexto de una rotación medial y rotación lateral dentro de la dinámica de repartición de fuerzas a nivel del pie. Entonces me hablan de eso. Y debo revisar mis pies, porque no tenemos pies perfectos. Entonces mírense sus zapatos. ¿Qué voy a esperar? Desde hoy ustedes se van a catalogar, porque pueden tener pies vagos o pueden tener pies valgos. ¿En qué consiste eso? Si yo tengo o me apoyo siempre, cuando hago un apoyo posterior, lo primero que hago es hacer un apoyo anterolateral y después termino haciendo un apoyo anteromedial, apoyo retropie, apoyo medio pie y termino en el antepié. ¿Sí? Ahora la cosa es, ¿qué contingente tengo más o menos de fuerza? O sea, ¿hacia dónde hago más o menos apoyo? No se miren tanto los pies, mírenselos, sin pena. Ustedes adelante se van a decir, ay, tú eres paro. No, tú eres paro. ¿En qué consiste? ¿Por qué se miran el zapato? Porque generalmente tenemos un lado más desgastado que el otro. Los que no, bueno, tienen pies estables. Pero si no, van a tener seguramente, si el lado de mi pie desgastado va a ser del zapato, es más el lateral, lo catalogamos como un pie supinado. Y los pies supinados también se le dice pie valgus. O sea que tengo una dirección de apoyo de fuerza más hacia lateral. Varo, perdón. Y si tengo más desgastado el borde medial, quiere decir que tengo un pie pronado. O sea que estoy haciendo más apoyo hacia el lado medial. Entonces me catalogan mi pie como pie varo. Mírenselo a ver. Yo soy supinado. Ustedes. Ahora ¿quién los contiene ahí en adelante? Ahora empiezan a mirar todo el mundo. Bueno, ¿en qué consiste esto? Vamos a hacer otro ejercicio también. Los que quieran hacerlo, esto no es obligatorio, pero creo que siempre el ejercicio, yo cuando lo hice entendí mejor la dinámica. Voy a hacer algo. Yo quiero hacer eversión y quiero hacer la eversión con el pie en plantar flexión. Coloquen el pie en plantar flexión y hagan una eversión, a ver si se puede hacer. O mejor dicho, con el pie en plantar flexión, miren a ver qué pueden hacer más fácil, si la inversión o la eversión. La inversión es más fácil. Entonces de ahí vienen los traumas. Los traumas es que yo tengo una propiedad, tengo una necesidad de cumplir con un principio anatómico de movimiento. ¿Cuál es el principio anatómico de movimiento? Que si voy a hacer una eversión o voy a hacer una abducción, necesito, por obvias razones, fisiológicamente, que mi pie esté en dorsiflexión. Y si yo necesito hacer una inversión, necesito, fisiológicamente, se va a permitir por una plantarflexión. Eso va de la mano con aducción. Y eso tiene su connotación, porque cuando mezclo eversión, dorsiflexión, eso para el pie significa disminuir la fuerza de impacto. Y eso para el pie significa entrar en ¿qué? ¿Esto con qué lo apoyo? Con esta figura. La eversión y dorsiflexión y la abducción deberá estar dado ¿con qué? Con la pronación. Y la inversión y la plantarflexión y la aducción tiene que ir la mano con la supinación. Y cuando hablo, ¿y por qué? ¿Por qué entonces, si tengo eversión y dorsiflexión y tengo pronación, por qué disminuyo la fuerza de impacto? ¿Por qué la disminuyo? Que eso es la gran diferencia entre lo que me preguntaba, entre el que tiene el pie plano y el que no tiene el pie plano. El que no tiene el pie plano no tiene manera de disminuir la fuerza de impacto. ¿Por qué? Porque pronación es hacia medial, y hacia medial tengo la laguna, y hacia la laguna es cuando tengo el fuelle, tengo el espacio de poder hacer esa amortiguación. Está ahí. Está último día pensando en la parte molecular de la inversión y la reducción. ¿Queda claro ese contexto?
¿Dónde se perdió? Haga el movimiento. ¿Sabes lo que me dicen? Me dicen que cuando yo hago eversión y dorsiflexión, mi pie me dice que está en pronación. ¿Cierto? Ahora, la cosa es, en los dos contextos, me dice que tanto la inversión como la eversión, en la eversión disminuyo fuerza de impacto, mientras que en la inversión lo que hago es una estabilización del pie. Si yo miro la estabilización, va a ser toda la línea lateral. ¿Por qué lo estabilizo? Porque toda la línea lateral hace contacto a todo lo largo sobre el pie. Mientras que del lado medial hago es una disminución de la fuerza de impacto. Y cuando yo decido que algo, o que yo decido que una superficie disminuya mi impacto, es porque la superficie es acolchada, es porque está haciendo una amortiguación. Y la fuerza, disminución de fuerza de impacto, va a estar hacia medial, hacia la pronación, pensando en mi laguna, en ese espacio. Y cuando pienso en laguna y en ese espacio, estoy pensando en esa capacidad hacia medial de poder hacer ese fuelle, esa amortiguación de la fuerza. ¿Sí me hago entender? Bueno, ¿dudas o preguntas? Ya no voy a hablar más. Último paso. Lo que hacemos todos los días. Obviamente, caminar, no va a preguntar a qué hago cuando corro. Porque ahí sí, solamente en lo normal. Cuando hacemos nuestro caminar normal de todos los días. Me hablan de fases. Una fase que va a ser de balanceo y una fase que va a ser de apoyo. ¿Dónde se inicia y se termina un ciclo? ¿Dónde inicia un ciclo? Cuando apoyo calcáneo. Sigo de fondo apoyando retropié, apoyo medio pie y apoyo antepié. Pero ya sé que eso tiene otro contingente. ¿Cuál es el contingente? Además del retro, medio y antepié. Es que primero mi pie entra en apoyo posterior, después hago supinación, termino haciendo pronación y termino el ciclo e inicio el otro ciclo haciendo el apoyo del otro pie, del pie contralateral. ¿Sí me hago entender? O sea que el final de un ciclo, por la terminación o el balanceo, va a ser cuando tengo en este pie apoyo del antepié y acá tengo apoyo del retropié. En ese momento estoy en balanceo. Estoy terminando un ciclo para comenzar el otro. ¿Dónde está la fase de apoyo? Cuando termino de apoyar todo el pie, sea retro, sea medio y antepié, y estoy en una fase como de equilibrio antes de hacer el apoyo con el otro pie en la porción posterior, en la porción calcánea o en el retropié. Cuando estoy en esta fase, como está aquí, estoy en fase de apoyo, como en esa fase de equilibrio. Está básicamente todo el pie terminando su ciclo para terminar y comenzar el otro con el apoyo calcáneo. ¿Se entiende eso? Pero es fisiología de movimiento. Yo sé que lo haga de mucho mejor después. Pero necesito ese contingente anatómico de puntos de apoyo necesarios para entender esa dinámica. Por lo menos cómo camino y por lo menos cómo distribuyo mi fuerza al caminar. ¿Queda claro ese contexto? ¿Dudas o preguntas? ¿Figura? Bueno, señores y señoritas. Estamos por finalizados estos 4 meses y medio de madrugadas. 15 clases, 15 semanas completas. Bueno, contando 2 días. Bueno, necesitamos plan de contingencia para estos días. Yo no los quiero vagos por ahí. Yo sé que no están vagos, sé que tienen otras cosas que estudiar. Pero aprovechar la clase práctica desde ya.